Desde siempre hemos escuchado sobre lo importante que es tener una adecuada autoestima para llevar a cabo nuestra vida de manera satisfactoria y relacionarnos adecuadamente con los demás. Sin embargo, según los profesionales de la psicología, autoestima alta no es sinónimo de autoestima sana, pudiendo el exceso de autoestima derivar en rasgos de personalidad como es el narcisismo, un estilo de personalidad que queremos acercar hoy a nuestros oyentes en este espacio de salud. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para comenzar a introducir un poquito este tema, cuando hablamos de narcisismo en sí, ¿qué es? Bueno, pues el narcisismo es un conjunto de rasgos de personalidad o un patrón de personalidad que al final se traduce en una manera que tiene la persona narcisista de verse a sí mismo, de relacionarse con los demás y con el mundo que le rodea. Son personas que se caracterizan porque se consideran a sí mismas como el centro del universo, es decir, tienen una visión del mundo egocéntrica. Les cuesta considerar que en la cabeza de otras personas pueda haber otros puntos de vista distintos al suyo y otras perspectivas diferentes. Son personas que tienden a utilizar a los demás y todo lo que les rodea para su propio beneficio o para satisfacer necesidades propias, bien sean de tipo material o económico, otras más de tipo social, como sería pues obtener reconocimiento social, que los demás les halaguen, quedar como por encima de otros, dar una buena imagen o incluso ser el centro de atención o estar presentes en la psicología o en el pensamiento de otras personas. Además se caracterizan porque tienen muy pobre empatía, en el sentido de que no ven más allá de lo que ellos mismos sienten, no son empáticos con el hecho de cómo se puedan sentir otras personas, incluso seres que los podríamos llamar seres queridos. Digo seres supuestamente queridos porque en psicología se suele decir que la persona narcisista solo se quiere a sí misma y cuando parece que está haciendo algo, pues que puede ser algún acto de amor o de cariño por otra persona, o al menos eso parece, en realidad siempre si analizamos ese acto vemos que lo hace para satisfacer una necesidad propia porque solo piensa, pues como hemos dicho, en sí mismo. Además son personas que por ese ego suelen necesitar tenerlo todo bajo control. A menudo necesitan sentir que tienen poder sobre otras personas o sobre las circunstancias. Y todo eso pues conlleva que en el día a día puedan haber desarrollado estrategias para manipular a otras personas, para tenerlos donde ellos quieren o controlarlo todo o manejar al resto según a ellos les va siendo necesario para sí mismos. Pero claro, bueno, todo esto sin que los demás se den cuenta, ¿no? En la calle o en los propios medios de comunicación, en el cine o en nuestra cultura quizás cuando oímos la palabra narcisismo o aparece una figura o un personaje narcisista, pues en una serie o una película, pues suelen presentarlo como alguien con mucho egocentrismo, con una adoración excesiva hacia sí mismo o con un exceso de amor propio. Isabel, ¿se podría decir que las personas narcisistas tienen una autoestima muy elevada? Bueno, pues recientemente en una serie muy famosa, que la conoceréis, que es La Casa de Papel, la fueron estrenando en la pandemia en Netflix, salió un personaje que lo podríamos considerar como la forma más extrema de narcisismo, que además muy ególatra, que creo que se llamaba Berlín, que si alguien la ha visto se dedica a enamorar a otros personajes en la serie para engrandecerse él y sentir que es importante. Y bueno, sin querer hacer spoiler, mirad lo que hace al final de la serie para dejar, digamos, que una huella imborrable en la memoria de la última pareja que tiene. Eso sería la forma del narcisismo más grave. Puede parecer que estas personas narcisistas muestran una autoestima muy alta, porque aparentan como una falsa seguridad en sí mismos, como que se sienten seguros y que no muestran sus vulnerabilidades. Pero en realidad no es así, porque en realidad sabemos que el narcisismo es una patología de la autoestima. En realidad la autoestima de las personas narcisistas es muy frágil. Es decir, si tenemos una autoestima sana, aceptamos que tenemos cualidades buenas y defectos y que los demás también los tienen. Y no necesitamos posicionarnos por encima de otros para demostrarnos nada, ni que somos mejores ni peores. Pues bien, en el narcisismo la persona no puede verse a sí mismo frente a su vulnerabilidad.
ni frente a sus defectos. Y como esos defectos les resultan tan intolerables, crean como un mecanismo de defensa, se montan una película de sí mismos, que yo digo que es como una estrategia de marketing que hacen de sí mismos, que en realidad lo hacen para protegerse, para proteger su propia autoestima, a través de estar constantemente posicionándose por encima de los demás, dando esa imagen de grandiosidad o de ser quizás en el día a día pues muy correctos, muy educados, dan una imagen social siempre muy buena, o incluso les cuesta tanto perder el control o simplemente perder algo, que es cuando comienzan a ser controladores, a manipular a otros, a chantajear, y todos esos actos al final pues para salir ellos victoriosos o tener el poder. ¿Cómo podríamos vivir el resto al estar con un narcisista? ¿Es fácil darse cuenta de que tienes al lado una persona así? Bueno, pues depende de la cercanía con la que tengamos a la persona narcisista. Los narcisistas hay que decir que son personas que, como tienden a dar esa buena imagen, si no conocemos a la persona de cerca, sino que más bien pues es un conocido, un vecino, un compañero de trabajo con el que quizás no tengas mucho trato o no hay un vínculo cercano. En estos casos lejanos puede parecer una persona incluso maravillosa, educada, responsable, formal, muy correcto, ¿no? De hecho, puede incluso que haga actos benéficos, siempre los hace en público para parecer altruista. Es como que ellos, para satisfacer su ego, necesitan que los demás tengan una muy buena imagen de ellos. Pero las personas que han tenido la mala suerte de tener a una pareja narcisista o una madre, un padre o un familiar narcisista, sí que sufren muchísimo y sí que acaban en terapia por todas las secuelas que les deja, porque hagan lo que hagan, siempre son empequeñecidos, menospreciados, manipulados, maltratados emocionalmente, chantajeados, porque el narcisista siempre tiene que quedar por encima de ellos o tenerlos bajo su control o bajo su poder. Pero por supuesto eso a través de chantajes o de manipulaciones que no son explícitas, no son visibles. Entonces al final sí que tienen que aprender que, bueno, las víctimas de los narcisistas, quiero decir, que siempre tienen que aprender que lo mal que se sienten es porque han dado con un narcisista y no es que ellos tengan la culpa o tengan esa inferioridad que les hace sentir. Entonces, si somos familiares o personas cercanas de alguien con rasgos narcisistas, sí que podemos acabar con la autoestima muy baja, ¿no? Sí, por ejemplo, en terapia he visto varios casos de hijos e hijas de madres narcisistas y suelen llegar con muy baja autoestima por el hecho de que la madre narcisista siempre todos los logros que los hijos han ido alcanzando se los han minusvalorado o invisibilizado. Es como que hagas lo que hagas, tu madre nunca te va a reconocer ni a validar lo que haces, no porque los hijos no sean suficientes o sean inferiores, sino porque la madre no puede ver que su hijo sobresale por encima de ella en nada. Entonces te da la sensación de que hagas lo que hagas, nunca vas a ser suficiente para ella. Esto, sumado con una elevada crítica que hacen, que estas madres narcisistas utilizan a sus hijos como un trofeo, en plan, si yo quiero dar buena imagen o una imagen perfecta, tengo que tener o mostrar que mis hijos, como algo mío, también son perfectos. Entonces, en el momento en que ese hijo no cumpla con la imagen que la madre quiere dar, pues ya es como si el hijo fuese una vergüenza. No son madres que empatizan con las necesidades verdaderas de sus hijos, sino que los utilizan para satisfacer las propias. Entonces, como parte de nuestra autoestima desde niños se construye en base a la imagen que los adultos, los padres sobre todo, nos reflejan de nosotros mismos, los hijos de las madres narcisistas suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos, como que hagan lo que hagan, nunca van a ser suficientes. Y luego en la realidad a lo mejor esos hijos son muy competentes porque al haberse sentido insuficientes han estado toda su vida buscando logros, buscando mejorar, para buscar esa aprobación, esa validación, pero siempre siguen sintiendo que hagan lo que hagan, nunca son suficientes porque no se les ha validado desde niños, ni nunca por parte de alguien tan cercano como es la madre. Bueno, es una dinámica muy compleja y muy complicada, hay que decirlo, y si queréis profundizar en este tema hay varias lecturas, o muchísimas, pero os recomiendo sobre todo los libros de una autora que se llama Caril McBride, o Caril McBride se escribe, que se llama Madres que no saben amar o Mi mamá no me mima, sobre este tema del narcisismo. Bueno, el hecho de que una persona se comporte con esa
personalidad narcisista de la que estamos hablando hoy, ¿es algo, Isabel, con lo que se nace? ¿Forma parte de la genética? ¿O es más bien algo que se aprende a partir de la educación o quizás de la crianza de esa persona narcisista? Pues es un patrón de personalidad aprendido que se va forjando a lo largo de la historia vital de la persona y se va reforzando por el entorno y por la educación que tiene pues en ese entorno a lo largo de su vida. Últimamente se dice que está aumentando el narcisismo en nuestra sociedad o este rasgo en la gente, porque cada vez somos más individualistas y se nos enseña a cubrir nuestras necesidades individuales de manera más egoísta cada vez y a mirar cada vez menos por las necesidades de otras personas. Y realmente eso puede ser un factor que lo aumente, ese narcisismo. Aunque bueno, yo he de decir que analizando la educación de los narcisistas, incluso me he llegado a encontrar que el proceso educativo que lleva a una mujer a ser narcisista es diferente al de un chico o un varón narcisista para dar lugar a ese mismo comportamiento. Y se presenta más en hombres que en mujeres. En el caso de los chicos narcisistas nos encontramos generalmente con una educación bastante machista que quizás es muy protectora hacia ellos en el sentido de que desde pequeños se les atiende mucho. Suelen tener madres que les hacen las tareas, muy pendientes de sus necesidades, que les prestan mucha atención, que no dejan habitualmente que se enfrenten a las consecuencias de sus actos o que se enfrenten incluso a la realidad del mundo que nos rodea. Entonces les van cubriendo todas las necesidades sin dejar que ellos desarrollen herramientas para ser independientes ni materialmente, ni afectivamente, ni emocionalmente. Es decir, ni siquiera para relacionarse con otras personas. Entonces, claro, son niños que quizás al no desarrollar esas herramientas se ven vulnerables, como he dicho antes, y eso en realidad es una baja autoestima, porque sienten que dependen de otros para todo y como por otra parte siempre han sido el centro de su casa, de su entorno cercano, de la familia, pues creen que tienen que seguir siendo el centro en otros contextos, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad y por tanto que otros tienen que estar siguiendo ahí para satisfacer sus necesidades. Y luego, al no haber, por así decirlo, salido al mundo, pues no empatizan con que hay otras maneras de sentir, de ser, de comportarse, otra diversidad. Claro, esto es lo que se traduce en las manipulaciones, los chantajes, el poder que acaban haciendo estos narcisistas en su vida adulta para relacionarse con el mundo. Pero bueno, ya digo que este tema es muy complejo, muy difícil y que luego, como siempre decimos, pues siempre hay variaciones individuales en cada caso particular. Bueno, un tema siempre es importante de los que ponemos sobre la mesa, pero la palabra narcisismo puede confundir si nos descuidamos un poquito entre la autoestima y todo esto, ¿no? En otro nivel. Es muy complicado, ¿verdad, Isabel? Sí, este tema es, yo creo que de los más complicados que hemos abordado aquí, aunque intento transmitirlo de la manera más sencilla posible, pero bueno, sí que es importante trasladarlo para que pues la gente conozca un poco estos temas y sepa sobre todo identificar cuándo pueden tener a una persona narcisista al lado que les pueda estar causando ese daño psíquico. Muy bien. Bueno, Isabel, como siempre, ¿dónde podemos localizarte? Queremos hablar de este tema del día de hoy, narcisismo, o de otros temas tan importantes en el mundo de la psicología. ¿Dónde podemos poder hablar contigo? Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y tenemos las redes sociales para consultar sobre este tema o cualquier otro, como siempre. Isabel, muchas gracias. La semana que viene continuamos con más temas. Hasta el martes que viene, un saludo.